Bienvenidos jóvenes, el día de hoy vamos a seguir estudiando, vamos a repasar los ejercicios prácticos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Antes para empezar el tema jóvenes, vamos a dar a conocer nuevamente las características fundamentales que tiene este tipo de movimiento. Bien, en este tipo de movimiento, jóvenes, sabemos que es en línea recta, ya sea de manera horizontal, vertical, cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier persona móvil, ¿verdad? Que se dirija en línea recta siempre va a cumplir el movimiento. Ahora, tiene características que cambia de posición, ¿verdad? Cambia su velocidad con respecto al tiempo y existe aceleración y desaceleración. Una diferencia entre este movimiento y el movimiento rectilíneo uniforme es que en ese movimiento la velocidad es constante. En este tipo de movimiento, aquí existe aceleración. La aceleración es constante, ¿verdad? Por ende, la velocidad va a cambiar con respecto al tiempo, ¿verdad? Para empezar el tema, necesitamos nuevamente repasar cuáles son estas ecuaciones matemáticas que nos van a permitir calcular cada uno de los ejercicios prácticos. Así que presten mucha atención. Primera fórmula para poder calcular la velocidad es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta es la primera fórmula para poder calcular la velocidad, ¿verdad? Así que cuando se nos esté pidiendo en el ejercicio práctico, calcule cuál va a ser su velocidad. Usted va a aplicar esta fórmula. No olvidar las unidades en el sistema internacional, ¿verdad? Para el tiempo, para la velocidad, para la distancia. Cada una de ellas tiene un símbolo de cada magnitud. ¿Qué es magnitud? Es todo lo que se puede medir, se expresa mediante un número y mediante una unidad de medida, ¿verdad? Así que seguimos calculando las fórmulas. Vamos a dar a conocer aceleración. La aceleración, jóvenes, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Esta va a ser la fórmula que vamos a estar utilizando para poder calcular la aceleración. ¿Cuál es el símbolo de la magnitud de la aceleración? Metros por segundos al cuadrado. Por ende, cuando estemos calculando la aceleración, usted siempre me tiene que dejar ese símbolo de la aceleración, que es metros por segundos al cuadrado. Seguimos. Para el tiempo, para calcular el tiempo. El tiempo es igual, jóvenes, velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Esta va a ser la fórmula para poder calcular el tiempo, ¿verdad? Así que ya poco a poco terminamos con las fórmulas. Para poder calcular la distancia recorrida se representa con la variable x, que es igual a distancia recorrida igual a posición inicial, se lee así, x sub 0, que es la posición inicial de donde arranca la persona, donde va a arrancar el animal, donde va a arrancar el móvil, más velocidad inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta va a ser la fórmula que vamos a estar utilizando para poder calcular la distancia recorrida, ¿verdad? Existen otras fórmulas también que se utilizan en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí se puede calcular lo que es la distancia, lo que es velocidad inicial, velocidad final, también la aceleración. Solo que partiendo de esas fórmulas se tienen que realizar diversos tipos de despejes, ¿verdad? Para poder calcular cada una de ellas. Nosotros vamos a estar trabajando con estas básicas para que usted tenga la capacidad, la habilidad y la destreza en poder desarrollar estos ejercicios prácticos. No olvidar
Fórmula de la velocidad final, su símbolo es metros por segundo. Fórmula para la aceleración, su símbolo es metros por segundos al cuadrado. Fórmula para el tiempo, su símbolo es segundo. Fórmula para la distancia recorrida, su símbolo es metro, ¿verdad? Cada una de ellas tiene un símbolo para cada magnitud. Así que vamos a empezar con los ejercicios prácticos. Número 1. Preste mucha atención, por favor, porque estos ejercicios hay que tener un poquito de, hay que analizar, ¿verdad? Entonces, un cuerpo se mueve partiendo del reposo. Escuche bien. Este cuerpo está en reposo y se mueve partiendo de ahí. Por tanto, esto me está dando a entender que su posición inicial es cero, ¿verdad? Porque arranca desde partiendo del reposo. Con una aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado. Calcular, inciso A, su velocidad al cabo de 5 segundos, la distancia recorrida en los primeros 5 segundos después del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Extraer los datos. Si a usted no, el problema no le da el dibujo, usted lo puede imaginar, se puede pensar cuáles posiblemente pueden ser los datos que están dentro de aquí. Entonces, no nos da la velocidad inicial, ¿verdad? Pero el problema nos dice, un cuerpo se mueve partiendo del reposo, se mueve. Con solamente eso que me está dando a entender que este cuerpo se mueve, me está dando a entender que su velocidad inicial es cero, ¿verdad? ¿En qué tiempo? Pues en el tiempo t sub 0, ¿verdad? Tiempo 0 segundos, velocidad inicial, que es igual a 0 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, va a tener una aceleración, este cuerpo va a tener una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Esta va a ser la aceleración que tendrá este cuerpo. Bien, nos está pidiendo calcular la velocidad final, nos está pidiendo calcular la distancia recorrida en los primeros 5 segundos del movimiento. Entonces, cuando este cuerpo se empiece a desplazar, va a llegar a un punto donde va a cambiar su posición. Y esta es una de las características de este movimiento. Arranca desde un punto y termina en otro punto, ¿verdad? Cómo cambia su posición. Entonces, lo que queremos encontrar también, cuánto va a valer la posición, que es la distancia recorrida, cuánto va a valer la velocidad final, que tenemos que encontrarla, y lo logra hacer en el tiempo 5 segundos, ¿verdad? Una vez teniendo estos datos, ya podemos calcular lo que son los ejercicios prácticos, ¿verdad? Cuando usted ya ha hecho todo el análisis del problema, cuando usted ya ha analizado bien el problema, ha obtenido, ha extraído todos esos datos importantes para poder resolverlo. Entonces, una vez estando con todos los datos jóvenes, nos vamos al siguiente paso, que es colocar los datos. Esto es muy importante. Usted lo puede colocar en su cuaderno. Datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la posición inicial. ¿De cuánto es la posición inicial? 0 metros. 0 metros. ¿De cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial es de 0 metros por segundo. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la aceleración. ¿De cuánto es la aceleración? 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué otro dato tenemos? Nos da el tiempo. El tiempo, 5 segundos. Una vez ya teniendo estos datos, jóvenes, nosotros ya podemos calcular el ejercicio práctico.
Entonces, se nos está pidiendo calcular la velocidad al cabo de 5 segundos, ¿verdad? Entonces, venimos, nos vamos hacia la fórmula para poder verificar cuál es la fórmula para calcular la velocidad. Aceleración, tiempo, distancia, velocidad, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula para calcular la velocidad. Entonces, colocamos la fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora solamente vamos a sustituir los datos en la fórmula. ¿De cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial es 0 porque el cuerpo arranca desde el reposo y se mueve a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, a modo que otro problema le diga, un cuerpo o un móvil se mueve con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Ahí usted va a observar que la velocidad inicial se la está dando, ¿verdad? Pero en este caso, el cuerpo arranca desde reposo. Entonces, 0 metros por segundo, que es la velocidad inicial. Más, ¿de cuánto es la aceleración? 8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Así que vamos paso por paso para que usted pueda entender y comprender estos temas. ¿De cuánto es el tiempo? El tiempo lo da en el inciso, 5 segundos, ¿verdad? 5 segundos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo vamos a calcular en la calculadora científica. Esto para desarrollarlo y obtener el resultado, ¿verdad? Entonces, hágalo ahí en su calculadora. 0, entre paréntesis siempre, 0 más 8 por 5. Y este resultado le va a dar 40. 40.0 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, este es el resultado que hemos obtenido. La velocidad final que tendrá esta persona va a ser de 40.0 metros por segundo, ¿verdad? Ya hemos obtenido el primer resultado. Ahora, recordemos que los símbolos jóvenes para la velocidad es metros por segundo. Entonces usted aquí lo que tiene que cancelar son los segundos. Segundos al cuadrado con segundos para que solo quede metros por segundo. Vamos a resolver el otro inciso que nos está pidiendo la distancia recorrida. Ya conocemos la fórmula de distancia recorrida, que es igual, distancia es igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que debe utilizar usted para calcular la distancia recorrida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues solamente sustituir los datos en la ecuación. Entonces, ¿de cuánto es la posición inicial? Nuevamente, ya lo hemos obtenido en los datos. La posición inicial es de 0 metros, ¿verdad? 0 metros. Más, ¿de cuánto es la velocidad inicial? Pues la misma, 0 metros por segundo. ¿De cuánto es el tiempo? El tiempo, hay que observar muy bien esto, jóvenes. Siempre en los incisos, porque incluso aquí siempre es en el instante 5, ¿verdad? Porque nos está pidiendo la distancia recorrida en los primeros 5 movimientos, en los primeros 5 segundos. Nos está pidiendo todo este lapso que usted observa, ¿verdad? En todo este lapso arrancó en un tiempo t sub 0 y terminó en un tiempo t sub 5. Entonces nos está pidiendo el desplazamiento que hizo durante esos instantes, que es la distancia recorrida. Entonces hay que observar muy bien, analizar bien cuando un inciso le dice, porque quizás en este inciso le pueda decir la distancia recorrida después de los 5 segundos, le aparezca un 6 segundos, un instante 7 segundos, ¿verdad? No hay que confundirse bien, porque hay que analizar esto bien, ¿verdad?
para que usted no se confunda. Así que en este caso, la distancia recorrida nos está pidiendo en el instante 5 segundos. Entonces, ¿qué tiempo es? 5 segundos. Más un medio. ¿De cuánto es la aceleración? La aceleración es de 8 metros por segundo al cuadrado. 8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Así que vamos paso por paso para que usted pueda realizarlos en su casa. El tiempo, ¿de cuánto es el tiempo? El mismo instante, 5 segundos al cuadrado. Ojo aquí. Si usted no eleva esto al cuadrado en la calculadora científica, le va a arrojar otro dato. Así que hacemos este procedimiento en la calculadora científica, multiplicamos entre paréntesis 0 más 0 entre paréntesis por 5 más un medio por 8 por 5 al cuadrado, ¿verdad? Y esto da el resultado 100 metros, que va a ser la distancia recorrida que tuvo esta persona, ¿verdad? 100.0 metros, ¿verdad? Entonces, este va a ser el resultado que va a obtener la persona, ¿verdad? Al realizar este cambio de posición que arrancó, ¿verdad? Vamos a poner aquí 100.0 metros. Que arrancó desde una posición inicial 0, desde un tiempo t sub 0, con una velocidad inicial de 0 metros por segundo, ¿verdad? Una vez que este cuerpo se iba moviendo, tenía una aceleración de 8 metros por segundo, que quiere decir que la velocidad iba a cambiar con respecto al tiempo, ¿verdad? Iba a cambiar con respecto al tiempo. Alcanzó una velocidad final que llegó al punto, ¿verdad? Con una velocidad de 40.0 metros en el instante 5, ¿verdad? Recorriendo una distancia de 100 metros. Así que hemos calculado el primer ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Así que vamos a calcular el siguiente ejercicio práctico. Número 2. Un tren reduce su velocidad de 60 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora en un tiempo de 8 segundos. Encuentre la aceleración. Escuche bien. Anteriormente le explicaba a usted que cuando la velocidad se está reduciendo, cuando el móvil, el tren, frena, esta palabra que usted observa aquí, reduce, con solamente ver eso, jóvenes, nos está diciendo que la aceleración va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el tren está desacelerando. Entonces, por ende, nosotros vamos a obtener una aceleración negativa. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues ahorita vamos a extraer los datos, ¿verdad? Escribimos los datos del problema. Bien, ¿cuál es la velocidad inicial? Nos dice, un tren reduce su velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, 60 kilómetros por hora es nuestra velocidad inicial. A 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora va a ser nuestra velocidad final. Ahora, nosotros estamos trabajando, jóvenes, en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. ¿Cuál es el símbolo de la magnitud de la velocidad? Metros por segundo. Pero observamos que tanto la velocidad inicial, que es 60 kilómetros por hora, y la velocidad final, 20 kilómetros por hora, no está dando en kilómetros por hora. Entonces, cuando se nos aparezca esto así, jóvenes, lo que tenemos que hacer es realizar la conversión, pasar esos 60 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, antes vamos a extraer los datos. Tenemos velocidad inicial, que es igual a 60 kilómetros por hora. Tenemos velocidad final,
que es igual a 20 kilómetros por hora. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el tiempo. ¿De cuánto es? 8 segundos. ¿Qué se nos pide calcular? La aceleración. Pues la aceleración es nuestra incógnita. Ahora, venimos. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Pues paso 1, realizar la siguiente conversión, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar la siguiente conversión para la velocidad inicial. ¿De cuánto es? 60 kilómetros por hora. Vamos a realizar esto, 60 kilómetros por hora. Esta conversión, lo vamos a hacer así para que usted no se equivoque, ¿verdad? Entonces, aquí las unidades a convertir, jóvenes, son kilómetros y horas. Por tanto, nosotros tenemos que saber las magnitudes, perdón, las equivalencias de la longitud, que es para kilómetro, las equivalencias para el tiempo, que es hora. Entonces, con estos datos va a poder resolver usted este problema. Un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Cierto? ¿Cierto, verdad? Una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, venimos. Esta es una conversión doble, jóvenes, donde usted tiene que saber identificar bien qué es lo que estamos convirtiendo. Entonces, lo primero que vamos a convertir son kilómetros. Estos kilómetros lo vamos a dejar a metros. Después vamos a convertir las horas para dejarlas en segundos. Entonces, usted va a venir en su cuaderno, usted va a trazar una línea ovalada, ¿verdad? Va a abrir paréntesis, pero lo va a llegar hasta donde está horas, ¿verdad? En este caso yo no lo puedo hacer aquí porque estoy con la computadora. Entonces, en el numerador donde usted está viendo aquí, ¿verdad? Donde está haciendo clic. En ese apartado, en el numerador, usted va a escribir la unidad que se ha buscado. ¿Y cuál es la unidad? Metros. Venimos, escribimos 1000 metros. Y en el denominador escribimos 1 kilómetro. En 1 kilómetro, ¿cuántos metros hay? Hay 1000 metros, ¿verdad? Seguimos porque nos hace falta hora, pues escribimos 1 hora equivale a ¿cuántos segundos? 3600 segundos. Y de esta forma, usted ya ha hecho lo que es la operación para realizar la conversión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que se hace, jóvenes, es que se cancela kilómetros con kilómetros y horas con horas, y el resultado usted va a obtener metros y segundos, ¿verdad? Entonces viene la calculadora científica a usted y hace la siguiente operación. 60 por 1000 entre 3600, que le va a dar 16.6 metros por segundo. Y este es el resultado para obtener la velocidad inicial. Entonces, esta va a ser la velocidad que usted va a utilizar. No es 60 kilómetros por hora. Estamos trabajando en Sistema Internacional de Unidades de Medida, ¿verdad? Ahora, a menos que el problema le diga a usted, deje la velocidad en kilómetros por hora o trabaje con la velocidad en kilómetros por hora, entonces usted no tiene que realizar esta conversión, ¿verdad? Entonces, esos son algunos aspectos que hay que saberlo manejar. Esta es la velocidad inicial. Entonces, para la velocidad final, tenemos que hacer el mismo resultado. Lo vamos a hacer de manera directa porque es el mismo procedimiento. Entonces, viene usted y multiplica 20 por 1000, ¿verdad? Y lo divide entre 3600, que es igual a 5.5 metros por segundo. Es el mismo procedimiento para realizar la velocidad final, ¿verdad? Así que estas dos son las velocidades que vamos a estar utilizando para calcular la aceleración. Ahora sí, ya podemos sustituir estos datos en la fórmula.
La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula que estamos utilizando para encontrar la aceleración, ¿verdad? Así que, una vez que usted ya tenga estos datos, usted ya va a poder calcular cada uno de estos ejercicios. Entonces venimos y sustituimos, ¿verdad? ¿De cuánto es la velocidad final? 5.5. Recordemos que la velocidad iba viajando el tren con 16.6 metros por segundo. Una vez que iba bajando, una vez que iba viajando el tren, iba reduciendo su velocidad a 5.5 metros por segundo. Entonces escribimos 5.5 metros por segundo menos 16.6 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Lo hizo en el instante 8 segundos. Entonces venimos y calculamos esto. En la calculadora científica, 5.5 menos 16.6 entre 8. Y nos da negativo 1.38, ¿verdad? Que redondeado puede estar a 1.4 metros por segundo al cuadrado. Y como podemos observar, hemos obtenido la aceleración. Y es aquí donde les hablaba. Miren, ese signo negativo es esto, ¿eh? ¿Qué dice el problema? Un tren reduce su velocidad. Reduce. Cuando nos está hablando que la velocidad lo está reduciendo, cuando nos habla que el automóvil frena, automáticamente nosotros identificamos, la aceleración va a ser negativa. Va a existir una desaceleración. Por ende, la aceleración es negativa. 1.4 metros por segundo al cuadrado es la aceleración que tuvo este tren, ¿verdad? Así que seguimos con el siguiente ejercicio práctico. Vaya prestando mucha atención y vaya tomando nota en su cuaderno, por favor, ¿verdad? Entonces, siguiente problema nos dice, un automóvil mantiene una aceleración constante. Constante significa que nunca va a cambiar, siempre va a ser lo mismo y por ende, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante, no cambia. Lo único que cambia es la velocidad con respecto al tiempo. Si su velocidad inicial era de 20 metros por segundo, ¿cuál será su velocidad después de 6 segundos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Extraer los datos. ¿Qué dato nos da? Nos da la aceleración 8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Hay que extraer bien estos datos. 8 metros por segundo al cuadrado. Velocidad inicial 20 metros por segundo. El tiempo, ¿en qué tiempo? 6 segundos. ¿Qué nos pide calcular? La velocidad. Velocidad final después de 6 segundos. Entonces, velocidad final es nuestra incógnita. ¿Conocemos la fórmula de la velocidad final? Sí, ya la conocemos. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Una vez que tengamos la fórmula, solamente basta en sustituir los datos en la fórmula. Velocidad final es igual. ¿De cuánto es la velocidad inicial? 20 metros por segundos. 20 metros por segundos. Más. ¿De cuánto es la aceleración? 8 metros. 8 metros por segundos al cuadrado. ¿Me van siguiendo? 8 metros por segundo al cuadrado es la aceleración. ¿De cuánto es el tiempo? 6 segundos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora solo basta calcular esto en la calculadora científica. Entre paréntesis siempre 20 más, entre paréntesis 8 por 6. ¿Cuánto da este resultado?
¿Cuánto da ese resultado, jóvenes? Bien, de esta forma, jóvenes, es que estamos resolviendo los ejercicios prácticos. Nuevamente le estoy retroalimentando, ¿verdad? Nuevamente le estoy retroalimentando para que usted pueda resolver estos ejercicios prácticos, ¿verdad? De esta manera es que usted va a ir resolviendo estos ejercicios. Las fórmulas ya las tiene en su cuaderno, extrae los datos. Si la velocidad inicial o la velocidad final se la dan en kilómetros por hora, usted tiene que realizar la conversión para poder tenerla en metros por segundo, que es la unidad de medida, ¿verdad? Entonces, esta fórmula es muy importante que usted las maneje bien, tanto para la velocidad final, tanto para el tiempo, tanto para la aceleración y tanto para la distancia recorrida. De esta manera es que usted va a ir calculando cada uno de estos ejercicios prácticos. Con estos ejercicios que le acabo de explicar en este momento, usted ya puede resolver cada uno de los ejercicios prácticos, ¿verdad? Para que usted tenga esa habilidad, esa capacidad y destreza en poder aplicar la fórmula, en poder aplicar, colocar cada uno de los números en la calculadora científica, que es muy importante que usted tenga buen manejo, ¿verdad? Y poder resolver estos ejercicios, ¿verdad? Así que eh, hemos culminado con estos ejercicios prácticos. Espero que el aprendizaje, enseñanza haya sido muy significativo para usted. Vuelvo y le repito, si usted no practica los ejercicios prácticos, va a ser muy difícil, ¿verdad? Va a ser muy difícil porque para estos ejercicios, jóvenes, se requiere bastante práctica. De la práctica viene la habilidad para poder resolver todo esto. Así que en la siguiente clase estaremos hablando de otro tema muy importante que trata sobre vectores, ¿verdad? Así que vamos a explicar qué significan esos, tanto vectores escalares y vectoriales.